Detrás del diván, el mejor espacio para describir, explicar y comprender todo aquello que te incomoda. Uno de mis intereses y motivaciones principales que de alguna manera me orillaron a poder compartir este tipo de contenido es por la escasa información que de alguna forma existe en relación a la salud mental. Y me refiero al proceso de psicoeducación. Cuando hablamos de salud mental podemos estar de alguna manera familiarizándonos, podemos de alguna manera estar pensando en conceptos clínicos o en conceptos relacionados con la propia psicopatología. Por ejemplo, alguno de nosotros o alguna de nosotras pudiéramos estar recordando el término locura, el término enajenación, el término trastorno, el término patología o el término enfermedad. Pero la salud mental no precisamente tiene un vínculo, digámoslo, cercano con el terreno de lo clínico o con el terreno de lo psicopatológico. Cuando hablo del proceso de psicoeducación, que es uno de los intereses, vuelvo a reiterarlo, de poder compartir este tipo de contenido, es por la responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos, por la responsabilidad que nosotros tenemos como personas, como hombres, como mujeres, como padres, como madres. En la condición en la que te encuentres, nosotros somos seres biopsicosociales. Quiere decir que nuestro desarrollo puede ser explicado desde estas tres distintas ópticas. Un desarrollo psicológico, que es en el que habremos de ahondar y habremos de alguna manera dar explicaciones detalladas, el desarrollo biológico, que lo podemos entender también como lo físico, y el desarrollo social, que no es menos importante que los otros dos que hemos mencionado. Entonces, haciendo énfasis y subrayando el proceso de psicoeducación, es de alguna manera voltear a ver cómo es que nos desarrollamos, cómo es que nos desenvolvemos, cómo es que interactuamos con las otras personas a partir de lo que yo creo, a partir de lo que yo pienso, a partir de mis emociones, de mis sentimientos, de mis idealizaciones, de toda esta gama de características y elementos que me conforman como ser humano. Entonces, haciendo énfasis o enfatizando en el concepto de responsabilidad, relacionándonos con el proceso de psicoeducación, es importante que nos informemos, es importante que nos orientemos y busquemos de alguna manera contenido que nos permita un crecimiento como seres humanos. En estos momentos podemos encontrar bastantes fuentes, diversas referencias que de alguna manera lo que pueden promover es la desinformación. Y la desinformación apoyada ¿en qué? En los mitos, en los supuestos, en las especulaciones, donde de alguna manera, como lo he dicho muchísimas veces, adoptan este tipo de, podríamos decir, de pseudociencias o este tipo de disciplinas, adoptan términos propios de la psicología e intentan prostituirlos en el mercado. Y entonces las personas comienzan a hacer propio estos conceptos. Y ahora pareciera, por ejemplo, que la ansiedad ya no es un trastorno, ya no es un concepto clínico. Ahora la ansiedad inclusive se puede volver un estado de ánimo. ¿Por qué? Por la propia desinformación que se promueve todos los días. Si recordamos o hacemos un pequeño análisis, podremos de alguna manera trasladarnos a años atrás y de alguna forma descubrir estos tipos de conceptos que eran muy familiares para nosotros. Por ejemplo, la bipolaridad. Cuando hablábamos de la bipolaridad, que no es otra cosa que un trastorno, hablábamos de estas diferencias o de estos cambios, de estas ambivalencias en nuestro estado de ánimo. Y el concepto de bipolaridad o el concepto de bipolar se relaciona directamente con aspectos clínicos, los cuales se siguen describiendo actualmente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM-5. Y tomo esto como ejemplo entonces para comprender que de alguna manera
a través de un entrenamiento, a través de una, podríamos decir, una sesión, a través de un pequeño video o a través, podríamos decir, inclusive de una explicación como la que hoy estamos compartiendo, no tendrá un impacto en poder aminorar mis síntomas o en poder aminorar los signos que manifiesto por la situación emocional o mental en la que me encuentro. ¿Y qué quiero decir con esto? No basta con decir voy a capacitarme para que la ansiedad no sea una constante en mi vida. No basta con decir voy a entrar a un entrenamiento gratuito o no gratuito para que la depresión deje de gobernar mi existencia y entonces pueda ser una persona saludable, feliz y funcional. Y esto de alguna manera nos detalla todas estas, digámoslo, ofertas que nos ofrece el mercado que lucra en nombre de la salud mental, donde se nos comparten 3 tips para ser feliz, donde se nos comparten 5 claves para poder llegar a ser exitoso, donde se nos comparten 10 pasos para que puedas encontrar a tu pareja ideal. Y entonces esto se vuelve una especie de torbellino, una especie, podríamos decir, de remolino, que lo único que hace es conflictuarnos en nuestras propias ideas, conflictuar en nuestros propios pensamientos y entonces comenzar a inyectar esta dosis de veracidad a los contenidos que ni siquiera nos hemos permitido corroborar, informarnos, ¿sí? Y de alguna manera pues cuestionar, que esa es la parte importante. Entonces, la responsabilidad que tenemos en psicoeducación debe de ser constante y es lo que principalmente me motiva, me mueve, me llena de alguna manera de entusiasmo para que yo pueda aprovechar este espacio para compartirles, para poder hacer análisis, poder generar discusiones desde bases sólidas en donde de alguna manera estemos introduciéndonos a este grande terreno que implica la salud mental. Recuerden que la salud mental no es un mito.